Aleluya. Aleluya. Shabbat shalom. Shabbat Shalom, que el Eterno bendiga a todos ustedes, queridos hermanos, en cualquier lugar donde usted se encuentre, amigo, hermano, padre de familia, todos son invitados, todos son bienvenidos a que nos acompañen a este estudio que estaremos dando el día de hoy. Hoy tenemos la parte 11 de los 613 mandamientos, en los cuales corresponde el procedimiento de tribunal y asuntos judiciales. Vamos a hacer una oración antes de empezar con nuestro estudio y las bendiciones correspondidas antes de leer la bendita Torah. Decimos: Padre eterno, te damos gracias por esta palabra que veremos hoy en este día. Abacados, úsame, Padre eterno, toca los corazones, Padre, para que todos sean edificados, Padre celestial, y todos se entiendan tus propósitos que tú has puesto en tu palabra, los propósitos que tú has puesto como estatutos, como mandamientos para tu pueblo, en el cual es un manual que nosotros tenemos, que tú nos has regalado gracias a tu infinita y grande misericordia, para que sepamos hacer diferencia entre lo que es santo y en lo que es pecado. Gracias, Padre, por darnos esta salvación tan grande. En el nombre de tu amado Hijo Yeshua HaMashiach te damos gracias. Amén y amén. Amén. Hacemos la oración y la bendición antes de leer la Torah. Dicemos: bendito eres tú, Dios, Padre, Rey del universo, que nos has dado tus mandamientos, estatutos y ordenanzas, y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Dios, Padre, Rey del universo, que nos das tus mandamientos, estatutos y ordenanzas, y nos has dado la salvación a través de tu amado Hijo, Yeshua, el Mesías. Diremos pues el Padre nuestro antes de comenzar con el estudio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos a nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, y no nos permitas caer en tentación, mas líbranos y guárdanos de todo mal, porque tuyo es el reino, la gloria y el imperio por siempre y por toda una eternidad. Amén. 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 Entonces empezaremos con el estudio, y este estudio lleva en el tema el procedimiento de tribunal y asuntos judiciales. Esto había quedado pendiente, ya lo había mencionado yo el Shabbat anterior. De igual manera también quiero nombrar hoy en este Shabbat, me parece que corresponde al Parashá 17, y este Parashá 17 se da hoy en este Shabbat o anoche al entrar el Shabbat en la Parashá Yitro. Yitro era el suegro de Moisés. Eso es lo que corresponde hoy en este día. Nosotros, yo he prometido dar los 613 mandamientos por diferentes series y después comenzar con los parashas, que si el Eterno lo permite, a ver si lo comenzamos después de Pascua, porque después de todo, esos son porciones bíblicas que se dan semanal por todo un año, y en todo un año se supone que se termine de leer la Torah dando los parashas Shabbat por Shabbat. Así que empezando Pesach, entendemos nosotros que es el mes de Aviv, y este sería el mes de principio de año, o sea, cabeza del mes. Y es cuando se empieza la Torah, o sea, empezar a leer las porciones bíblicas. Aunque los hermanos de casa de Judá pues han hecho algunas modificaciones en la forma de darse la Torah por porción en parashá semanal, pero estaría muy bien, gracias. Estaría de muy bien tomar en cuenta de que empezando Pesach, como empieza el año nuevo bíblico de la Torah, se comienzan los parashas desde el comienzo de la salida de Israel de Egipto. Aunque no se puede dejar atrás de que todo lo anterior, o sea, todo lo de Génesis y todo lo demás también se tiene que empezar a renombrar, y nosotros a aprender desde el principio, empezando con lo que hacemos hoy, que es el día de Shabbat, reposarlo, descansar de todas nuestras obras. Porque en 6 días hizo los cielos y la tierra, el santo bendito sea su nombre, y en el 7º descansó, porque en él se terminó de toda su creación. En ese día él hizo la conclusión de todo, concluyó, o sea, terminó, y obviamente meditó en toda su creación. ¿Qué hizo? Descansó.
y lo ha puesto un día como mandato de señal entre él y su pueblo. Así que cuando usted oiga que se lee el día de reposo, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Tiene que tomar en cuenta que no es decir voy a recordar y lo voy a santificar en mi mente. No. Busque el significado bíblico de lo que es apartar algo, de lo que es recordar y lo que es santificar. Dicho estas palabras, pues empezaremos leyendo el procedimiento de tribunal y asuntos judiciales. Mandamiento número 1 de este tema: nombrar jueces y oficiales en cada comunidad de Israel. Deuteronomio 18, 16, 18. Este mandamiento también se fue dado anteriormente en el libro de Apocalipsis, de Génesis, donde se le menciona y se le ordena a Noé al salir del arca que pusiera cortes de justicia. ¿Cómo se podría poner cortes de justicia, no aún estando dando la Torá? Por lo visto, las personas conocían ya el bien y el mal. ¿Por qué? La destrucción antes del diluvio fue porque el ser humano hizo el mal en vez de hacer el bien, se destruyó. Y si el Abacados ordenó a Noé que hicieran cortes de justicia o que pusieran corte de justicia, quiere decir que ya se conocía lo que era justo y lo que era injusto. Por eso el Eterno dio esa orden. De lo contrario, él se quedaría como, no sé de qué me estás hablando. Entonces, el mismo mandamiento se da para Israel ya sacándose de Egipto como pueblo. Nombrar jueces oficiales y oficiales en cada comunidad de Israel. Deuteronomio de Devarim 16, 18, que dice: jueces y magistrados pondrás para ti y en todas tus puertas que Adonai tu poderoso te da en tus tribus. Escuche bien. Ya al ir leyendo esto, quiere decir que solamente todo esto aplica entre el pueblo de Israel, y juzgarán al pueblo y juicio de justicia. Esto es aplicable solamente en Israel. En realidad era aplicable antes, porque ya hoy ya no es un estado teocrático, sino es democrático. Ya no se llevan igual, pero esto es aplicable solamente en Israel y en sí en todas las naciones. Para casos, pero en este contexto estamos hablando de la teocracia que se puso en Israel cuando el Eterno dio la Torá. No nombrar como juez a una persona que no esté bien versada en las leyes de la Torá. Por eso se vuelve a decir, esto es aplicable en Israel. ¿Por qué? Porque tiene que tener conocimiento de la Torá. Y la Torá no a todo el mundo la quiere aceptar. Incluso hemos tenido muchas discusiones acerca de si el ser humano tiene que obedecer las leyes de Dios o no. Que tradicionalmente en el mundo pues nadie quiere saber nada de eso. Porque dicen ya el Mesías vino, ya lo quitó, ya no tenemos que ver nada de eso, ni tenemos que ver nada con las leyes judías. Separando así el pueblo del judaísmo, o el pueblo de los que ahora les nombran judaicos, y el pueblo de la religión tradicional. Pero estudiando la escritura hemos dado nosotros las pruebas de que la Torá es eterna y nunca nadie vendría a quitarla. Porque entonces, si Mashiach Yeshua quitó la Torá, vino a ser un desobediente. Vino a desobedecer. Él vino a traer lo que la Torá no podía traer. ¿Qué traía la Torá? Bendición por la obediencia. Bendición y el conocimiento al pecado. ¿Y qué cosa trajo Yeshua HaMashiach? Lo que la Torá no fue diseñada para tal. Fue la salvación por medio de él. La Torá nunca fue dada para salvación. La Torá dice en la Escritura: haciendo estas cosas vivirás por ellas. O sea, viviendo justamente vivirás por ellas. Pero nunca te dijo, vas a obedecer cada mandamiento, y si no, pues te vas a ir
al lago de fuego. No fue así. Eso es cosa que la persona ya le va inculcando más a la escritura. Entonces, no nombrar como juez a una persona que no esté bien versada en las leyes de la Torah, aun si es experto en otras ramas del conocimiento. Devarim 1.17, Deuteronomio 1.17, aplicable solamente en Israel. Dice, no harán excepción de personas en el juicio, tanto el pequeño como el grande oirán. No temerán ante ninguno, porque el juicio del poderoso es, y la causa que les sea difícil la traerán a mí, y yo la oiré. Así que un neófito no se le puede dar un cargo de un puesto donde a su mandato tiene la vida de la persona, de acuerdo a su juzgado. No se puede hacer. Se le tiene que dar a alguien que tenga conocimiento, y más que nada en este contexto, conocimiento en las leyes divinas, en las leyes del Todopoderoso, en la Torah. Poner a alguien por usurpación o por paga, por insobornación, está en contra de la Torah. Nosotros entendemos que a través de la historia, en el contexto, en los tiempos de Yeshua y más adelante, las personas pagaban para poder tener un puesto en lo que son las cosas del templo. Y pues eso estaba en contra de la Torah, no podía ser a favor de la Torah. Porque si nosotros vamos a entender, si nosotros leemos el Brit Hadashah, el Pacto Renovado o el Nuevo Testamento conocido, vemos de que Caifás, aún él favorecía las leyes que se levantaron y las acusaciones en contra de Yeshua, nuestro Mesías. Después veremos por qué decimos que calumnias se levantaron en contra de nuestro Mesías, leyendo la misma Torah en este mismo tema. Número 3. Adjudicar casos de compra y venta, aplicables solo en Israel, Levítico 25:14. Y dice así. Y cuando vendrán, o cuando digo la palabra adjudicar, quiero decir juzgar. Se ha escrito en la Torah como adjudicar, y a nosotros, pues, por más conocido sería como un lugar jurídico, como algo que es jurídico, juridicar. Casos de compra y venta, aplicables solo en Israel, dice así: cuando vendan algo a su prójimo, compren de mano de su prójimo, no engañen ninguno a su hermano. Esto está en Levítico 25:14. Engañar a su hermano es pecado delante de los ojos del Todopoderoso. Juzgar casos de leyabilidad, responsabilidad o demandabilidad de un dispositario pagado. ¿Qué quiere decir eso? Leamos la Torah. Sobre todo asunto de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre ovejas, sobre vestido, sobre toda la cosa perdida. Cuando uno diga, porque esto es mío, ante los jueces llevará el asunto de ambos, a quien condenen los jueces pagará el doble a su prójimo. Así que juzgar casos de responsabilidad o demandabilidad de un dispositorio pagado. ¿Por qué se pone este caso? Porque cualquiera por envidia puede levantar una calumnia y decir, esto es mío. Se tiene que investigar diligentemente. Y si la persona, si las cosas eran de tal persona, el culpable que se haya hallado mentiroso, pues tiene que pagar lo que cuesta las prendas en este caso, o los animales, el doble, pagará el doble, porque se encontraron en manos de alguien que no era, o se quitaron de su dueño, se robaron, en pocas palabras, porque se encontró ya un dueño. Número 5. Adjudicar o judicar casos de pérdida para la cual uno que no toma prestado es liable o responsable, demandable. Dice la Torah en Éxodo 22:13. Y si desgarró, la Torah hace exégesis en los mandamientos en comparación de la Biblia tradicional de la Reina Valera y la Biblia de Jerusalén. La Torah hace exégesis en las cosas. ¿Por qué? Porque al principio en la Torah dice Amtarot Yitaref Yevi Ehu Hafterafá. Vemos las mismas palabras al principio, Amtarot, y después a Hate
refat, gitare yebi ehu. Y si desgarró, lo llevará a evidencia. Lo desgarrado no pagará. Y si toma prestado un hombre bestia de su prójimo y herida o muere su dueño no estando con él, pagará lo de la prenda o el animal. Así que adjudicar casos de pérdida para la cual uno que toma prestado es responsable. Si yo tomo prestado de algo, soy responsable por lo que se me prestó. Y pues si yo lo descompongo, lo tengo que pagar. Es una cosa lógica que el ser humano pues entiende y donde quiera se lleva este caso aplicable en donde quiera. En este caso, pues aplicable más en Israel porque allí es donde se dio la teocracia, la Torá. Pero entendemos que entre nosotros, los hijos del Todopoderoso, tenemos que llevar tales cosas en consideración, por eso se nos enseña la Torá. Si mi hermano me prestó algo, pues se me descompuso, si él me quiere perdonar, me lo perdona, pero mi responsabilidad es pagarle para atrás las cosas que él me dio en buena condición. Número 6. Adjudicar casos de herencias. Número 27, versículo 8 al 11. Como casos de herencia, aplicables solo en Israel. De igual manera, yo siempre menciono que no está de más tomar en consideración la Torá para dejar nosotros las herencias que tenemos. Si está en la Torá y si en la Torá se aconseja de esta forma es porque el Eterno es sabio. Él sabe por qué hace las cosas y por qué las demanda así. Dicen, y a los hijos de Israel hablará diciendo, a los hijos de Israel. ¿Ok? Es aplicable en Israel, a los hijos de Israel. Nosotros somos israelitas, somos hijos de Israel. Por eso les digo, hay que tomar en consideración lo que dice la Torá, aunque no vivamos en el país de Israel. Y a los hijos de Israel hablará diciendo, alguno que muera e hijos no tenga, alguien que muere, papá murió, mamá murió y no tiene hijos, traspasarán su herencia a su hija. Usted sabe que el hijo siempre lleva la primogenitura, el hijo, los varones, siempre son los herederos. Pero dice, si no tienes hijos, ¿qué vas a hacer entonces? Traspasarán su herencia a su hija. Y si no tiene hija, darán su herencia a sus hermanos. Y si no tiene hermanos, darán su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tiene hermanos, darán su herencia a su pariente más cercano de su familia, el cual la poseerá y será a los hijos de Israel por estatuto de derecho, como mandó Adonai a Moisés. ¿Cuál sería entonces el más cercano? Si ya los padres murieron, no tienen hijos, no tienen hijas, no tienen hermanos, pues siguen los primos. Son los que recibirían la herencia. Los tíos. Número 7. Juzgar casos de daños causados por un hoyo sin cubrir. En aquellos tiempos, en los contextos que se dio esta Torá, pues las personas cavaban fosas, que nosotros le llamamos, o un hoyo de agua, para sacar agua con cuerda dentro del hoyo, una cisterna para sacar agua para tomar, ellos y los animales. Dice en el libro de Éxodo 21 del 33 y 34, dice, y si abre alguno un pozo o cava un pozo y no lo cubre, cae ahí un buey o un asno, el dueño del pozo resarcirá plata para pagar a su dueño, pagará a su dueño y el muerto será para él. ¿Qué quiere decir con eso? Que si un buey, en caso aquí está aplicando para el buey cayó en el hoyo, se murió cuando yo llevaba mis vacas al cerro, un ejemplo, cayó en el hoyo y se muere. ¿Qué cosa pasa aquí? Quien hizo el hoyo, pues me tiene que pagar mi buey, mi vaca. Pero el animal tiene que quedar para aquel que me pagó por la pérdida. Tiene que ser para él, para que él se lo pueda comer o haga con él lo que decida. Así lo demanda la Torá. Número 8. Juzgar casos de heridas causadas por bestias. Aplicable solo en Israel.
Por acá pues no se utiliza eso. Éxodo 21:35, y si hiere el buey de alguno al buey de su prójimo, se pelean, por decir así, y este muere, entonces venderán al buey vivo y partirán el dinero de él. O sea, se vende el buey y de lo que costó el buey que quedó vivo serán dos partes. Y también el muerto dividirán, también el buey que murió lo van a partir por la mitad, en palabras para que entendamos. O si era conocido que el buey corneador era de ayer y antes de ayer y no le había guardado su dueño, pagará buey por buey y el muerto será para él. Así que si el señor dueño de este buey sabía que ya este toro pues mataba a otro toro, ya tenía una maña y no lo amarró, lo dejó por fuera, dice, si ya era conocido que el buey era corneador, o sea, desde anteriormente, dice que era de ayer y antes de ayer, y no lo había guardado, en este caso amarrado, pagará buey por buey, dará otro buey, pagará buey por buey, y el muerto será para él, por cuanto no amarró el animal que ya era dañino. Número 9. Adjudicar casos de daños causados por ganado robado. Afirmativo aplicable solo en Israel. Éxodo 22:14. Que aún así, queridos hermanos, por fuera de Israel, las cosas que están en la Torá aún se llevan a cabo. Y es muy bueno, porque está siendo obediente a la ley divina, aún no estando en Israel. Dice, si se halló en su mano lo robado de buey o asno u oveja vivos, el doble pagará. ¿Por qué? Porque se le halló en tus manos y tú lo robaste, vas a pagar el doble por ellos. Número 10. Adjudicar casos de daños causados por fuego. Dice el mandamiento en Éxodo 22:6, adjudicar casos de si sale un fuego y se encuentra espinos y se quema un montón o gavilla en pie o el campo, pagará el que empezó el fuego. Estas cosas en sí no son muy usuales por acá, por las ciudades, por decir así, uno no lo conoce porque no ha pasado por estas cosas. Pero nosotros en mi país, cuando se hace la tumba en una montaña, en un cerro, no se llama falta, se hacen las tumbas, se tumba el árbol, se deja que se seque y después va y se va a quemar la tumba, lo que se le llama la tumba. Bueno, ya que se quema la tumba, antes de meter el fuego a los árboles para que se queme y toda esa tierra quede abonada con las cenizas, se le echa lo que se le llama guardarraya, que es limpiar alrededor de toda la cerca para que el fuego no alcance el otro lado de la parcela de otra persona, el otro lado de la tierra de otra persona, y yo cause un daño. Entonces lo que la Torá aconseja aquí es de que tengas cuidado tú al hacer estas cosas para que el fuego no se sobrepase y puedas quemar el potrero de otra persona o la parcela de otra persona, y aún así menciona aquí hasta lo comestible, los frutos, en caso la gavilla pues era un manojo de trigo que se ponen parados así para que no se desparrame el trigo abajo, hasta, en muchas ocasiones hasta que se seca. Se pone allí para después sacudirse o molerse y se aparte lo que es la harina del tallo del trigo, de la espiga. Entonces, pero en caso de que haya sido así, pues la persona que causó todas estas cosas tiene la responsabilidad de pagar por todo lo que se dañó, Tiene la responsabilidad de pagar por cuanto no fue cuidadoso al meter fuego. Quiere decir que estas cosas ya se hacían anteriormente en los tiempos de la Torá. Se quemaban las parcelas cuando se limpiaban para que estuviera limpio y se abonara la tierra. Número 11. Adjudicar casos de daños causados por un depositorio gratuito. Está en Éxodo 22, versículo 7. Es un mandamiento afirmativo aplicable solo en Israel y dice así: cuando entrega un hombre a su prójimo plata o alhajas para guardar, escuche bien, cuando entrega un hombre a su prójimo plata o alhajas para guardar y es robado de la casa del hombre, si se halla el ladrón, pagará el doble.
Si se halla, pagará el doble. Pero si no, pues fue una pérdida que se ocasionó, aunque también aquí en las leyes menciona de que se tiene que investigar el caso. Ya más adelante lo vamos a leer. Sigue diciendo la Torá y dice, número 12, adjudicar otros casos entre un creyente y un defendido. Un creyente, no creyente de creer, creyente y un defendido. Un acusado y un defendido. Éxodo 22:8, va lo que dice la Torá. Si no se halla el ladrón, escucha el contexto de lo que acabamos de leer en el versículo, en la parte 11. Si no se halla el ladrón, entonces será presentado el dueño de la casa a los jueces para ver si no envió su mano en propiedad de su prójimo. ¿Qué nos está diciendo? ¿Lo entendimos o no lo entendimos? Nos está diciendo de que si yo le doy cosas a guardar a mi hermano con malicia, ya habíamos leído anteriormente qué pasa si se los quitan, qué pasa, cuál es la responsabilidad de aquel. Pero si yo quiero sacarle beneficio, yo le di mis cosas a guardar, pero tengo mal corazón, ¿qué cosa es lo que hago? Contrato a alguien que vaya y que le robe las cosas a mi hermano para que él me las tenga que pagar. Más aparte, las cosas que le robó pues ya me llegaron a mí, porque yo mandé a aquella persona que lo hiciera. Y más aparte estoy con la codicia o la ambición de que él me pague para atrás las cosas por cuanto se le perdieron en su casa. Pero ¿qué nos dice la Torá? Sabiamente, ¿qué nos dice la Torá? Si no se halla el ladrón, entonces será presentado al dueño de la casa a los jueces para ver si no envió su mano en propiedad de su prójimo. ¿Okay? Si no fui yo mismo quien se la robé. Eso tiene que estudiarse y investigarse negligentemente y exhaustivamente. Por eso quiero yo nombrar y quiero yo decir, las personas cuando hablan acerca de la mujer adúltera, que muy sacado fuera de su lugar y fuera de su contexto y fuera de su propósito, dicen allí Yeshua no respetó la ley de Moisés, él la quitó porque las cosas no se llevaron como dice la ley de Moisés. Tenemos que estudiar exhaustivamente o tener un conocimiento básico. No necesita ser sabio usted para entender. Tener un conocimiento básico de por qué no pudo haber juicio. Porque el Mesías le dijo, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. ¿Por qué? Porque ellos no la tiraron. Porque ellos también tenían pecado. No, tiene su propósito las palabras que el Mesías dijo. ¿Cómo lo vamos a entender esto? Leyendo esta parte de los jueces. Así que hay que entender bien este contexto de este día. Es muy importante, toda la Torah es muy importante. Pero más que en este caso, para las palabras que habla Yeshua, que se sacan fuera de su lugar y le damos una perspectiva de la religión tradicional conforme a nuestro conocimiento por fuera de Israel o fuera del conocimiento de las leyes bíblicas, le damos otro diferente significado. Y esto pasa por no tener conocimiento. O sea, tenemos que tener un conocimiento básico. No necesita usted ser un rabino, un sabio de la Torá, sino tener un conocimiento. La Torá se hizo para gente que no tenía conocimiento. No dijo es para sabios, para que se hagan más sabios, no, para gente sin conocimiento y ellos entendieran sabiduría a través de la Torá. Eran personas que ni siquiera sabían leer. Así que nosotros con un conocimiento básico vamos a entender por qué el juicio no se pudo llevar a cabo cuando le presentaron la mujer adúltera a Yeshua. Entendiendo ya esta parte, vemos que los que llevaban a la persona acusada al veredicto de Yeshua, vemos nosotros de que aunque hubiese sido verdad, ya aquellos tenían el conocimiento, aunque hubiese sido verdad, no le correspondía a Yeshua tener el juicio para la mujer, aunque hubiese sido verdad. ¿Por qué? Porque al principio nosotros leímos en este tema que para eso se pusieron los jueces y los oficiales. Yeshua vino a ¿qué? Carta de Juan dice, él no vino a andar condenando a la gente, eso no fue su trabajo, él vino a enseñarnos a caminar correctamente, a contradecir las leyes rabínicas que se le agregaron después al pueblo.
a quitar el yugo de esclavitud, a dar libertad a los cautivos, a morir como sacrificio para salvación de pecados. Él no vino a traer juzgamiento, eso no era su papel aquí en la tierra. Ahora Él vino a enseñar a través de su palabra. Él vino y enseñó cosas con mucha sabiduría para que la persona, en muchas de las ocasiones les enseñó, pero él sabía que la persona se presentó a Él con mala acción, con mala actitud. Número 13. No maldecir a un juez. Esta palabra nos recuerda en Pablo. Pablo, él le pidió disculpas al sacerdote. Cuando él recitó esto, dijo: disculpa o perdona, no supe que eras un príncipe del pueblo, o sea, uno de los encargados de los sacerdotes. No maldecir a un juez, Éxodo 22-27, y en otras ocasiones en la Torah, hay veces que diferencia la Reina Valera en el 27 y la Torah en el 28. A veces la Torah lo dice en el 28 y la Reina Valera en el 27. Éxodo 22, 27 o 28. Tienen que leer los dos para ver a cuál dice estas palabras. A los jueces no insultarás, y a los príncipes de tu pueblo no maldicerás. Los príncipes, ¿cuáles? Los sacerdotes. Y los jueces, pues, son los encargados de llevar las cosas de justicia. 14. Que uno que posee evidencia testifique en corte. Que uno, escuche bien, que posee evidencia testifique en la corte. Vamos otra vez al caso de Yeshua y la mujer adúltera. ¿Dónde estaba la evidencia? No había, no podía llevarse un juicio. Le digo, aunque fuera verdad, no podía llevarse un juicio. No hay cosas aquí que apoyaran la acusación. Dice la Escritura: y algunos si pecan, cuando oiga la voz de acusación y él sea testigo, o vio o supo, si no lo denuncia, entonces él llevará su culpa o su castigo. ¿Qué es lo que explica en el mandamiento? Que uno que posea evidencia testifique en corte. Con la evidencia en mano, llevas ya una evidencia, tienes que testificar en la corte. Si ves que está un tal caso, hay muchas personas que no lo hacen por miedo y por temor. Esto es aplicable en todo lugar, no nada más en Israel, en todo lugar es aplicable, en toda la tierra. Si yo veo que a mi hermano injustamente lo están acusando y necesitan una evidencia para que ese hermano no sea acusado de muerte, por ejemplo, o cadena perpetua, pero yo tengo la evidencia más grande, no tengo que quedarme callado, tengo que correr y ir al juez y decirle: mira, yo tengo evidencia de que esto así no fue así, aquí están las pruebas. Así que no podemos quedarnos callados, pero con evidencia. Esto está en Levítico 5:1. Número 15, no testificar falsamente. Esto vino el caso cuando se presentaron delante de Yeshua. No darás contra tu prójimo testimonio de falsedad, Éxodo 20:16, está de los 10 mandamientos. Parte 16, que un testigo que ha testificado en un caso capital no deje caer la ley en ese caso particular. Todo matador de persona, por boca de testigos se matará al asesino, mas un solo testigo no testificará contra una persona para morir. Caso resuelto aquí. ¿Por qué Yeshua no pudo aventar la condena? Está clarito. Si leemos la Torah, está clarito. No había testigos. No había. Tenían que llevar testigos legítimos, 2, porque era caso de pena capital. No lo hay. No se pudo llevar a cabo. No es que él haya desechado lo que decía el Padre, lo que él dejó a través de la Torah. Es que no había evidencia. Era falsedad. Y aunque fuese sido verdad, no había legitimidad en el caso. Sigue diciendo el contexto en la Escritura de este tema, que un testigo que ha testificado en un caso capital no deje caer la ley en ese caso particular. Entonces, cuando aplica a todo matador de personas, o sea, a todo aquel que da el veredicto, no tiene que dar un veredicto si no hay pruebas.
17, que un transgresor no testifique. Que un transgresor no testifique. Éxodo 23:1. No esparcirá rumor falso, no concertará tu mano con el impío para ser testigo falso. A una persona que no tiene testimonio, que se conoce por chismoso, revoltoso y todo lo demás que termina en oso, no se puede llevar a un caso de un veredicto para pena capital o cualquier otro caso, por cuanto no tiene seriedad en su palabra y no puede ser un testigo para tal cosa. También, si la persona ya se le conoce que tiene un historial de mala reputación, no se le puede tomar en serio para un caso de estos, al menos que lleve la prueba visual y sin ningún tipo de manipulación. Pero no se puede llevar a un impío a ser testigo de algo que le quieren hacer a nuestro propio hermano. 18. Que la corte no acepte el testimonio de un pariente cercano del defendido en asuntos de pena capital, aplicable solo en Israel. Ayer no se va la pena capital, ahorita se llevan en otras ocasiones, pero es muy raro y también se investiga diligentemente hasta que hay la prueba, entonces se hace. Dice Deuteronomio 24:16, no morirán padres por hijos, e hijos no morirán por padres. Cada uno por su pecado morirá, cada uno con su propia responsabilidad. Y no se puede llevar un pariente cercano. No acepte el testimonio de un pariente cercano, o sea que el padre va a morir por la acusación de su hijo. No puede ser así, no puede ser así. No escuchar a una de las partes en una demanda en ausencia de la otra parte. Acuérdese de las acusaciones que se presentaron en el Nuevo Testamento. No escuchar a una de las partes en una demanda en ausencia de la otra parte. No dice el mandamiento en Éxodo 23:1. No propagarás rumor falso, vano. No unirás tu mano con el impío para ser testigo falso. Tiene que estar los dos presentes, los dos acusadores, porque la Torá nos enseña que por medio de 2 o 3 testigos toda palabra tiene que constar o tiene que ser verdadera. Pero también ahí aplica no llevar a alguien que sea una persona impía. Número 20, examinar exhaustivamente a los testigos. Es algo aquí que nunca entendimos en las leyes que se pusieron, que estaban en el Nuevo Testamento y que le damos mal contexto. Examinar exhaustivamente a los testigos. ¿Qué quiere decir la palabra exhaustiva? Tienes que investigarlos por días, por semanas, y si es así, por meses, para llevar un juicio. No nada más porque alguien lo dijo, se tiene que hacer. No, se tiene que investigar diligentemente. Deuteronomio 13:14, e inquirirás e investigarás. Ve que no nada más será, fulano hizo esto, apedreno. No son las cosas así. Y preguntarás con diligencia, y si he aquí es verdad, cierto el asunto, que se hizo la abominación, esa en medio de ti. Si es verdad, se concluye con el caso. Pero si no, se tiene que investigar diligentemente y exhaustivamente. 21. No decidir un caso por la evidencia de un solo testigo. Deuteronomio 19:15. No se levantará testigo en contra de un hombre en todo delito o en toda ofensa. En todo pecado que pecó, por boca de los 2 testigos o por boca de 3 testigos se levantará el asunto. O sea, conste toda palabra en otras traducciones. No puede llevarse solamente por un solo mentiroso, por un solo acusador. 22. Dar la decisión conforme a la mayoría. Cuando haya una diferencia de opinión entre los miembros del Sanedrín tocante al asunto de la Torá. Éxodo 23, versículos 2 y 3. Afirmativo, aplicable solo en Israel. Dice, no estarás tras los muchos para el mal, y no responderás en litigio, inclinándote a los más para hacer agravios. 23:3. Y al pobre no favorecerás en su pleito.
todo se tiene que hacer conforme de orden. No puede haber diferencia de personas, ni puede tampoco dar una decisión conforme a la mayoría si se sabe que es injustamente. Y la decisión que se hace conforme a esta mayoría es cuando las cosas son verdaderas. Hay mayoría de testigos, pues se tiene que dar el criterio de acuerdo al testigo. Y si hay un caso difícil que unos jueces están, vamos a decir que encontraron a alguien culpable, pero unos están en que no es muy culpable para que se castigue de esta forma, o no es muy culpable para que se castigue de otra forma, y hay división entre los jueces, entre el Sanedrín. Bueno, entonces se va a hacer un voto. Se va a hacer un voto entre el Sanedrín, y de acuerdo al voto mayoritario se tiene que dar esta condena o este juzgamiento. Eso es lo que explica la Torá. Número 23. No decidir en casos capitales conforme al punto de vista de la mayoría. Escuche bien, no decidir en casos capitales conforme al punto de vista de la mayoría. Que pasó con Yeshua HaMashiach, la mayoría decía de los que estaban ahí. La mayoría de los que estaban ahí, porque Israel era mucho más grande y no se dice que había millones de personas. La mayoría de los que estaban ahí, ¿qué le dijo Pilato? ¿Quieren a Barrabás o a Yeshua? ¿Quién quiere que le suelte? Entonces, pues decidieron por Barrabás en vez de Yeshua. Entonces, no decidir en casos capitales conforme al punto de vista de la mayoría, cuando los que favorecen la condena exceden solo por uno de los que favorecen la exculpatoria. Éxodo 23:2. No estarás tras los muchos para el mal, y no responderás en litigio, inclinándote a los más para hacer agravios. Está prohibido. Si el caso es injusto, no importa que toda una ciudad se levante en contra de uno. Si es injusticia, es injusticia. 24. Que en casos capitales uno que ha favorecido la exculpatoria no argumente más tarde a favor de la condena. Éxodo 23:2, negativo aplicable solo en Israel. No estarás tras los muchos para el mal y no responderás en litigio. No responderás en litigio, inclinándote a los más para hacer agravios. 25. Tratar a las partes de un litigio con igual imparcialidad. Dice la Torá, Levítico 19:15, aplicable en todo el mundo. No harás perversión en juicio, especialmente las personas que le dan la mochada y van y hacen el juzgamiento por la insubordinación que hubo, por la paga que hubo. Está prohibido. Países, por eso vendrá Yeshua a este mundo, por tanta injustificación, que hay tanta injusticia que hay en este mundo, y no se llevan las cosas como dice la Torá. Tratar las partes de un litigio con igual imparcialidad, dice la Torá, Levítico 19:15. No harás perversión en juicio, y no levantarás cara del pobre, y no favorecerás cara del grande. Con rectitud juzgarás a tu prójimo. No porque sea rico le voy a favorecer, no porque sea bonito le voy a favorecer, no porque sea anciano le voy a favorecer, no porque sea más pequeño le voy a favorecer. El juicio tiene que ser justo. No rendir decisiones con iniquidad. Levítico 19:15. Es el mismo versículo que acabamos de leer. Con iniquidad o iniquidad, en igualdad no se puede llevar a cabo el juicio. Tiene que ser igualdad en el juicio a todo ser humano, no importa quién sea. Si cometió el mal, tiene que pagar por ello. 27. No favorecer a un hombre grande cuando se trata de un caso. Es lo mismo en el versículo de Levítico 19:15. En este versículo tenemos nosotros de 3 a 4 mandamientos. 28. No recibir soborno. Esto le cae como de patada de mula, dicen en mi pueblo, a todos los gobiernos del mundo. Esto aquí que está escrito en la Torá es aplicable en todo el mundo. Es aplicable para todo el mundo, pero se mandó a construir corte de justicia. Pero ya lo de justicia se quedó corto, y lo de la injusticia le ganó a la justicia. La que hace la gente, obviamente, pero ya vendrá Yeshua a poner
a poner ahora sí que rectitud con vara de hierro. El libro de Revelaciones. Éxodo 23:8 dice: y soborno no recibirás, porque el soborno ciega a los que ven y pervierte las palabras de justicia o las causas justas. Así que el soborno, más que nada el dinero, que es la raíz a toda maldad, ciega a la persona que quiere dar la justicia, porque le brillan los ojos mirando el signo del dinero. Y no se llevan las cosas justas porque su corazón está puesto entonces en la riqueza de la tierra. 29. No temerle a un hombre malo cuando se juzga un caso, no porque sea valiente o más tener miedo, no. Pero que dice la Torá de Deuteronomio 17: oirán, no temerán de faz de hombre, porque el juicio para Elohim es, y el asunto que sea difícil para ustedes, traigan a mí y lo oiré. Así que no importa quién sea, los casos tienen que ser igualdad, así sea un valiente, así sea un manso, si se cometió delito, se tiene que pagar por ello. Y si no, el caso se le deja al Todopoderoso, para él no hay nada más grande que el abacados. Él será quien arregle el asunto, en caso de que la humanidad no pueda, por temor o por no tener lo suficiente para contradecir, o no contradecir, sino que vamos a poner un ejemplo de un país a otro, porque es más fuerte, pues maltrata al otro. No, en este caso tiene que ser justicia. 30. No dejarse mover al juzgar un caso por la pobreza de una de las partes. No dejarse mover por la pobreza, por buena gente, por lo que sea, o por riqueza. No se puede hacer eso. Dice Levítico 19:15: no harás perversión en juicio. No levantarás cara del pobre. No levantarás cara del pobre y no favorecerás cara del grande. Con rectitud juzgarás a tu prójimo. No se puede hacer excepción de personas. 31. No pervertir el juicio de los extranjeros y los huérfanos. Deuteronomio 24:17. No torcerás el derecho del extranjero, huérfano, y no empeñarás ropa de viuda. Ya eso es aparte de otro mandamiento que se dan aquí. En este caso vemos de no favorecerás el derecho del extranjero y tampoco del huérfano. Y no empeñarás ropa de viuda, dice. Entonces, el no torcer el derecho del extranjero se lleva a cabo en todos los países mayoritariamente aquí en Estados Unidos, y por lo visto en mi país también, México, cuando viene el extranjero se le maltrata en vez de ayudársele, se le trata mal, se le maltrata, se le deporta, que el deportar no es delito, sino el delito está, la injusticia está en maltratarlos. Porque cada persona tiene su razón para emigrar. Entonces se le debe de favorecer en su derecho que tiene como ser humano. El problema es que los países y los gobiernos, por sentirse en el poder, maltratan y tienen por debajo o bajo estima a aquella persona que es de otro país. 32. No pervertir el juicio de un pecador. Una persona pobre en el cumplimiento de los mandamientos. Vuelvo a repetir, no pervertir el juicio de un pecador. No pervertir el juicio de un pecador. Una persona pobre en el cumplimiento de los mandamientos, dice la Torá. No pervertirás el derecho de tu pobre en su pleito. No lo vas a pervertir porque es pobre. No te vas a aprovechar porque él es pobre en el derecho. 33. No rendir una decisión basada en la opinión personal propia, sino solo en la evidencia de los dos testigos, quienes vieron en realidad lo que ocurrió. Éxodo 23:7. Ahí está aplicable para el caso que llevaron delante de Yeshua, nuestro Mesías. Lea esto, gente, para entender por qué no hubo juicio. De la palabra de mentira te alejarás, y al inocente y al justo no matarás, porque no justificaré al impío. 34. No ejecutar a una culpable de ofensa capital antes de que haya basado su juicio. Números 35:12, aplicable solo en Israel. Dice: y será para ustedes ciudades por refugio del vengador, y no morirá el homicida hasta que esté ante la congregación para juicio, porque ahí es donde se tiene que llevar el juicio. 35. Aceptar las decisiones de cada corte suprema en Israel. Deuteronomio 17:11.
Acuérdense que las cortes supremas en Israel se tenían que ver guiado por la Torah, por eso tenían que aceptar la decisión del ser humano. Obviamente en la teocracia, ya hoy hay injusticias en muchos lugares, y allá pues no es la excepción, donde quiera hay injusticias, porque ya está, ya no se dejan guiar por la teocracia, sino por la democracia. Deuteronomio 17:11 dice: según la Torah que te enseñen, y según el juicio que te digan harás, no te apartarás de la palabra que te muestren a diestra ni a siniestra. En este caso, este versículo es el que se usa en nuestros hermanos de casa de Judá para decir que cada palabra que dice el rabino se tiene que hacer aún así si contradice la Torah. 36. No rebelarse contra las órdenes de la corte. ¿Okay? El rebelde que vaya en contra, el rebelde que se levante en contra de las decisiones que hacen en la corte, es un pecado. ¿Por qué? Porque ellos se dejan ya por las leyes divinas, y las leyes divinas son justas, así sea la pena capital. Si hiciste el mal, pues hay que pagarlo. La paga del pecado es muerte. No rebelarse contra las órdenes de la corte, en Deuteronomio 17:11, y con esto vamos a terminar este tema. Después estaremos con daños y perjuicios en 4 diferentes puntos. Este tema llega hasta el número 36, y es que vamos a ver a continuación. Según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan harás. Así que no rebelarse contra las órdenes de la corte de Deuteronomio 17:11 es el mandato en esta ley. Después continuaremos en la parte 17 y después regresamos otra vez al mandamiento 1, 2, de ir para adelante en el tema de daños y perjuicios en 4 diferentes puntos. Pero esto ya sería para la siguiente Shabbat que estaremos aquí. Vamos a continuar con los 603 hasta que se termine todo eso. Seguiremos con los parashas y con las prédicas, con los mensajes regulares de Brit Hadashah. Aunque también en cada parashat lleva su porción de la Torah, la porción de los profetas, la Haftarah, y también lleva la porción de Brit Hadashah, o sea, la porción del Nuevo Testamento, que es la confirmación del pacto y de la promesa del Todopoderoso. Así que vamos a hacer una oración para despedirnos hoy en este día, y estaremos presentes otra vez el siguiente Shabbat. Decimos: Padre Celestial, te damos gracias por la palabra de este día que nos has dado. Gracias, Abacados. Bendito eres tú, Padre Eterno, que nos has escogido como pueblo, nos has llamado de entre todas las naciones, y has escogido un pueblo santo tuyo, Padre Celestial, que nos has hecho Coanim, sacerdotes santos para ti, Abacados, a través de Yeshua, nuestro Mesías. Te damos gracias, Padre, te pedimos por la paz de Jerusalén y por la paz de Israel, en el nombre de tu amado Hijo Yeshua. Danos de tu Ruach HaKodesh, llénanos de él, para cumplir así tus mandamientos, estatutos y ordenanzas, como tú lo has prometido en el libro del profeta Ezequiel. En el nombre de Yeshua HaMashiach, amén y amén. Que el Eterno Padre los bendiga, queridos hermanos. Nos vemos en el siguiente Shabbat para continuar con los estudios de los 613 mandamientos. Son mandamientos que aún se llevan a cabo, mayoritariamente los de jueces, el juzgar en parte del templo de los levitas, levíticos, templo y todo eso, pues no se puede llevar a cabo. Tampoco las ofrendas de sacrificio por perdón de pecados no se pueden llevar a cabo. Las ofrendas se pueden llevar a cabo menos cuando se trata de los sacrificios. Aún así, si estuviera el templo, se darían ofrendas. Se daría sacrificio de ofrenda, no para perdón de pecado, de ofrenda. Porque nosotros al leer el libro de los Hechos vemos de que Pablo, cuando fue a cumplir el voto nazareno, el nazareo, él llevó las ofrendas que eran correspondidas a lo que él hizo ese día, a ese voto que él fue a llevar, el voto nazareo. Así que si nosotros leemos lo que él tenía que presentar, de hecho ya se ha leído anteriormente, pero se tiene que leer también las reglas, después leeremos las reglas y veamos así que llevaban cosas al templo no con la misma finalidad anterior, que era el sacrificio para remisión de pecados o el sacrificio por el pecado, que a veces tenía que llevar algo por el pecado. Ya no es así. Pero aún había sacrificios de ofrendas para el pueblo. Acuérdate, hermano, que de los mismos ofrendas que se llevaban allí, de los mismos animales que sacrificaban y se ofrecían a Todopoderoso, aunque ya no para perdón de pecados, se ofrecían a él como ofrenda, de esa parte también comían los levitas. Así que pues con esto los dejo, queridos hermanos. Ya investigaremos más acerca del aspecto de todas las cuestiones
Poco a poquito, vamos lento, vamos despacio, explicando solamente para ser entendibles y llevar a cabo la Torá. No estamos hablando con con palabras de sabidurías sabias de las personas que conocen mucho. ¿Por qué? Porque entendemos que la Torá es simple, la Torá es como una cosa humilde para gente humilde. Para gente simple, para gente que quiere, para gente que no tiene que ser un doctor de que sabe qué cosa para entender los mandamientos. Son mandamientos simples para gente simple, para gente que quiere obedecerlo, y cosas entendibles para personas que aunque no tenga estudio y no conozca se les puedan entender, porque son cosas de diario vivir. Así que con esto lo dejamos, que el Eterno los bendiga. Nos vemos en el siguiente Shabbat y que tengan un bonito Shabbat Shalom donde quiera que se encuentre. Que el Eterno Padre lo bendiga y lo guarde. Pidamos por la paz de Jerusalén, porque se está llevando muchas cosas allá, por la paz de Israel y por todos nuestros hermanos de casa de Judá que están en la dispersión, y nosotros mismos que seremos llevados a Israel cuando se acontezca lo que se conoce como el rapto. Que el Eterno los bendiga. Shabbat Shalom.